algo que el Señor me ha puesto en el corazón en este tiempo, ¿verdad? Como iglesia, es trabajar el área familiar, trabajar el área matrimonial en todas sus facetas. Y mire que cuando me ponía yo a recordar acerca de la historia de José, mucho se ha predicado de este hombre. Se han sacado buenos cursos de liderazgo, buenos cursos de fe, buenas predicaciones en relación a este varón. Pero yo le quiero hablar, hermano, hoy, no de José realmente, sino del amo de José. Hemos predicado de la lealtad de José diciendo que él no quiso pecar en contra de Dios, y eso es real y eso es bueno. Hemos predicado acerca de cómo él huyó al no acceder a la proposición de Potifera, ¿no? De la esposa de Potifar, no se llamaba Potifera, de la esposa de Potifar. Y lo que el Señor me ponía en el corazón era esto: el problema final de José antes de llegar a la cárcel fue que él no quiso acceder a un deseo sexual. La mujer de la casa estaba muy empeñada en que él estuviese con él. Pero mire que antes de llegar a ese punto, la casa de Potifar, la familia de Potifar, antes de pasar por esa experiencia terrible, hubo un factor, o hubo una sucesión de factores, hermano, que fueron propiciados por el mismo Potifar. Entonces yo miraba, hermano, ahí en la Biblia, que cuando Potifar miró que José era prosperado por Dios y que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba, dice la Biblia que Potifar le dijo: ¿sabes qué? Tú encárgate de todo. Es decir, yo no multiplico ni 2 por 2, pero tú multiplicas luego. En tus manos mi casa está prosperando, en tus manos mis riquezas se están aumentando, el ganado se está multiplicando, tú encárgate de todo. Y dice la Biblia, hermano, que Potifar a partir de ese momento no se preocupaba por nada. Eso me llamó la atención porque era como que Potifar nomás llegase a cenar a la casa. Porque dice ahí la Biblia que él solo se preocupaba por el pan que comía. Yo me puse a pensar entonces, hermano, ¿cómo era la vida de este hombre? Dice la Biblia que él era un oficial del rey, ¿cierto? Él era un hombre que trabajaba para el ejército de Faraón. Era un hombre, hermano, que como militar, como jefe de la guardia, como mano derecha de Faraón, él tenía que estar mucho tiempo en su trabajo. Y ya voy entrando, hermano, al primer punto que le quiero trasladar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Potifar decide entregarle a José todo, él deja de preocuparse por su familia. Él deja de preocuparse por su esposa. La Biblia no marca hijos, pero sí marca una esposa. Probablemente él tenía hijos, la Biblia no los muestra. Pero llegó el momento en el que él dejó de preocuparse por su familia. Diga conmigo: dejó de preocuparse. Y cuando él deja de preocuparse, hermano, dice la Biblia que él solamente se preocupaba por su comida, por el pan. Yo me recuerdo cuando tuve la oportunidad de trabajar como soldado allá en mi país. Algo que no me gustó era que el soldado no tiene vida propia. El soldado puede estar descansando a las 3 de la mañana, pero le llaman y él tiene que dejar su casa. Algo que no me gustó, abriéndole mi corazón, era que no tenían vida propia. Su vida estaba ligada, su vida estaba vendida al Estado, su vida estaba vendida a la patria. Potifar era un hombre que era militar, era jefe de la guardia, era un hombre que tenía que estar a las órdenes de su rey todo el tiempo. Y eso me hizo pensar, iglesia,
en el tiempo que él le daba a su esposa. ¿Cuánto tiempo cree usted que Potifar pasaba con su esposa? Porque vemos el pecado de ella. Vemos a ella como la mala. No la estoy justificando, pero todo tiene una raíz. El hombre peca, pero antes del pecado está el deseo. Está la concupiscencia en nuestro corazón. Entonces vemos a la dama, esposa de Potifar, como la mala de la historia. Y vemos a José como el siervo de Dios, el héroe que no pecó. Es bueno, pero antes de que ella llegara a ese punto, tuvo que haber pasado algo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Potifar no estaba mucho tiempo con ella. Dice la Biblia, usted leyó conmigo, que día tras día ella le decía, ándale José, aunque sea un besito, dame. Ándale José, no seas malo, ¿qué te cuesta? Le decía el lunes, José, mírame José. Y le decía el martes, José. Y le decía el miércoles, José. José ya tenía sus 25 o 27 años. Era hermoso y guapo. Y todos los días dice ahí, y día tras día. Ajá, y si día tras día ella se le estaba insinuando al muchacho, ¿dónde estaba su esposo? Hermano, lo que yo le quiero mostrar en este primer punto es que, cierto, ella empezó a desarrollar un deseo. Pero ¿por qué lo empezó a desarrollar? Primero, le metieron al siervo dentro de la casa. Cuando Potifar vio que José estaba siendo bendecido y prosperado por Dios, lo hizo su siervo personal y lo puso dentro de su casa. Hay que tener cuidado entonces. Hay que tener cuidado, hermano, de quién metemos a nuestra casa. Tengo 40 años, aunque usted no lo crea. Y he visto amigos que se meten con la esposa de su mejor amigo. ¿Por qué? Porque es el mejor amigo y lo invita. No estoy diciendo que no invite a nadie a su casa, solo le estoy diciendo que tenga cuidado, porque Potifar metió a José a su casa. Y el joven era como los mexicanos, hermano. Era chulo el hombre. Era gallardo, era de esos que, no, hermano, ese José prendía fuego donde se paraba. Y la mujer, su esposo, todo el tiempo se la pasaba ¿dónde? ¿Dónde? Se la pasaba ahí con Faraón. Se la pasaba trabajando. Pastor, ¿es malo trabajar? No es malo trabajar. Solamente que vamos a atacar el ausentismo familiar. ¿Por qué se suscitó el deseo de la mujer? Porque Potifar no estaba en su casa. Porque Potifar solo llegaba, cenaba y se dormía. Ahora, vamos a verlo desde los dos ángulos, porque la mujer puede representar al hombre. La mujer puede representar al hombre que su esposa no está nunca en la casa. Si no está en la iglesia, está en el trabajo. Ya no voy a ir a la iglesia, pastor. Cálmese. Para todo hay tiempo, dice el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Para todo hay tiempo. Pero hermano, ¿para qué vamos a llorar cuando ya sucedieron las cosas? Podemos atacar de raíz. Y si el problema de la casa de Potifar fue que uno de los dos, para aplicarlo a la iglesia, que uno de los dos no le dio tiempo suficiente a su pareja y ésta deseó estar con otro, nosotros debemos de alertar. Nosotros debemos de alertar, hermano. ¿Quién va a cuidar a tu esposa? ¿Quién va a cuidar a tu esposo? ¿Quién va a cuidar a tus hijos? La ausencia familiar o la ausencia de personas en la familia, si el padre no está, si la madre prefiere estar acá y allá y allá, si los hijos prefieren estar aquí y allá, eso nos va a pasar factura como familia el día de mañana. Y la iglesia se compone de familias. En el reino de los cielos es
es de familias, hermano. Dice la palabra del Señor que allá Él le puso nombre a todas las familias de la tierra. Es un reino familiar. Entonces, el enemigo está atacando las familias. Ah, no, pero nosotros pegamos el grito en el cielo cuando ya hubo un adulterio. Pero ¿qué ocasionó ese adulterio? No estoy justificando a los que adulteran. Pero ¿qué ocasionó ese problema familiar, iglesia? Potifar solo iba a cenar. Los sábados trabajaba, los domingos trabajaba, los lunes trabajaba. Solamente iba a cenar y había un muchacho guapo en su casa. Eso está terrible. A mí me preguntan mucho, iglesia, en la fábrica donde yo laboro, me preguntan mucho hombres y mujeres en relación a este tema, y yo siempre les digo esto: si yo estoy, Padre, ayúdame, ¿cómo digo esto? Si yo estoy satisfecho, si a mí me dieron de comer y ya no me cabe nada en la barriga, aunque en la calle me quieran dar una torta de jamón, que es mi favorita, no me la voy a comer. ¿Por qué? Porque estoy satisfecho. Y en el hogar, el ausentismo familiar, la esposa provee. Dice la palabra del Señor que el que no provee para los suyos es peor que alguien que ha negado la fe. El hombre provee. No está hablando solo de dinero para la despensa, o no está hablando solamente de la credit card para que te vayas al mall. No, está hablando de provisión emocional también. ¿Cuántas personas no se enlazan con otras personas porque en la casa no los escuchan? Este me pone atención, está más feo que aquel, pero este me pone atención. O esta, bueno, a lo mejor no sabe cocinar, pero al menos conversa conmigo, al menos quiere estar conmigo. Potifar tenía un problema en su casa, y el problema era que él casi no estaba en su casa. Se confió tanto del siervo que le dijo: ¿sabes qué? Tú encárgate de todo, hasta de tu mujer. No, de ella me encargo yo. Ah, pues yo de todo. Se encargaba de todo. Y Potifar llegaba, nomás cenaba y dormía. Y la señora, decía mi pastor, debió haber sido muy guapa, porque él era siervo del rey, y los siervos del rey podían escoger. Debió haber sido muy linda ella. Hay que aprender lo que está en la Escritura. Algo que a mí me enseñó mucho, hermano, en mi tiempo recién llegado a la iglesia, era que la familia tiene que convivir. Siempre se lo he dicho a usted. La casa tiene que ser el lugar de reunión de toda la familia. Hablando de hijos, esposa. La casa tiene que ser el lugar que deseamos estar. Porque cuando el papá no está en la casa, no hay figura paterna. Cuando la mamá no está en la casa, ¿qué hace el esposo cuando no está la esposa en su casa? Hermano, en el internet a veces yo estoy leyendo la Biblia y aparece una muchacha ahí: ¿quieres chatear conmigo? Santo, reprendo esto y le cambio, ¿verdad? Porque, pero aparece. Imagínese, lo agarran en su tiempo de debilidad, porque todos somos débiles. Dice la Biblia: si alguien se cree que está firme, mire que no vaya a caer. Todos somos débiles. Y con hambre, con necesidad, no estoy hablando solo en el área sexual, con necesidad emocional. Mi esposa no está. Mi esposa prefiere irse para acá, irse para allá, irse para allá. Y yo, pero si yo adultero, era un desgraciado. Pero todo eso se pudo detener. ¿Cómo se pudo detener, pastor? Sentándome yo a ver la tele con mi esposo, con mi esposa, abrazaditos, en lugar de que abrazaditos ahí viendo la televisión, ¿verdad?
Porque ya cuando, dice el dicho, ya con el niño ahogado queremos tapar el pozo, pero todo tiene una raíz. Potifar pudo haber evitado el problema, pero cuando vio que podía delegar todo a su siervo, dijo: tú encárgate de todo y yo meto más horas en mi trabajo. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero dice que solo llegaba a cenar o solo se preocupaba por su comida. Es terrible, hermano, es terrible. Es atacar el ausentismo. Tu familia necesita de ti, necesita al esposo en la casa, necesita a la esposa en la casa, necesitamos a los hijos en la casa. Hermano, ya cuando los hijos están grandes y no nos quieren ni ver, es cuando empezamos a clamarle a Dios. Podemos atacar el ausentismo familiar desde ahorita. Antes no teníamos la oportunidad de saber, antes lo hacíamos, hermano, sin conocimiento, pero la Biblia nos enseña. Potifar pudo haber evitado esto. Pastor, ya era propósito de Dios. Sí, ya era propósito de Dios. Está bien, lo entiendo, pero el deseo de la mujer que día tras día iba creciendo se pudo haber evitado. ¿Cómo, pastor? Si Potifar hubiese estado con ella. Porque, hermano, yo me doy, bueno, mi esposa es linda, ¿verdad? Pero los hombres nos damos cuenta cuando la mujer ya empieza a ver con ojos diferentes a otra persona. Así como la mujer se da cuenta enseguida. Atacando el ausentismo familiar. Dígale al que está a tu lado: ya no te ausentes, hermano, porque después vamos a empezar, hermano, a reclamarle al Señor. ¿Por qué, Señor, permitiste? No, si yo no lo permití, tú nunca estuviste. ¿No dice la Biblia: y dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne? Deje y avanzo. El ausentismo familiar en el área de Potifar. Ahora, hay un punto que yo quiero trasladarle, hermano, porque hablar de ausentismo es hablar de diferentes áreas. Hay ausentismo físico, cuando no está personalmente la persona. Hay ausentismo conyugal, cuando nos queremos meter en ayuno y oración por 30 días, 12 meses al año. Hay ausentismo conyugal, y Pablo le dijo a los hermanos de Corinto en el capítulo 7, a no ser por causas espirituales, pónganse de acuerdo. Después no vayan a andar chillando que vino Satanás y tentó y destruyó. Bueno, así lo dice mi versión, la versión mexicana. Pero Pablo lo dijo de esa manera: pónganse de acuerdo, y a no ser de mutuo acuerdo, que lo hagan. Pero luego venga y vuélvanse a unir. ¿De qué estaba hablando? Del yugo matrimonial. No sea que venga a tentar Satanás, dijo, y después vayan a empezar a chillar. Ay, es que Dios, ay, pastora. No, ataquémoslo antes. Ataquémoslo antes. Ausentismo físico. Cuando el esposo está trabajando 20 horas, cuando la esposa está trabajando 20 horas, cuando los hijos no están, ausentismo físico se tiene que atacar en la familia. Mi esposa necesita tenerme en la casa, aunque sea como palo ahí, sin hacer nada. Yo necesito tener a mi esposa. Usted necesita tener su pareja, porque después ese ausentismo o le pasa factura a usted o le pasa factura a ella. También hay un ausentismo, hermano, en el área emocional. Estamos juntos, pero ausentes. El esposo no se preocupa, o la esposa no se preocupa por el área emocional de su esposa. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Pero la esposa sabe cuando el esposo no está bien. A mí me encantaría, hermano, que entre familias un día pudiéramos hablar con nuestras parejas de todo lo que hay aquí adentro. Porque hay ocasiones, hermano, la Biblia lo enseña, hay ocasiones que no podemos hablar.
a causa de la inmadurez. Ahora, hay ausentismo emocional. Usted necesita, yo necesito aprender a sentarme con mi esposo, con mi esposa y decirle: a ti te pasa algo, dime qué es lo que te pasa. Es que me enojé anoche porque la carne estaba quemada, sin que se enoje porque le dijeron que la carne estaba quemada. Porque dijo alguien a veces: yo prefiero quedarme callado antes de que vivir en guerra en la casa. Pero no debe de ser así. Uno debe de aprender que puede expresar sin molestar. Uno debe de aprender que puede aprender a escuchar sin molestarse. Porque, hermano, somos pareja, somos padres, somos hijos. ¿Con qué confianza se va a acercar mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo a hablar de algo que yo me voy a poner como el de Inside Out, el chiquito ese que se le paraban los pelos? Anger. Hay veces que uno no quiere hablar de algo porque uno se va a poner como león, la leona. Uy, no, ese señor es bien gritón, bien regañón, ¿para qué? No, ausentismo emocional. Es atacar el ausentismo, hermano, porque eso pasa factura. Mire esto. Tengo 13 minutos. Vaya, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2. Mientras usted lo busca y lo tiene a la mano para avanzar, déjele converso acerca de este hombre que se ausentaba también de su casa. El hombre del que le quiero hablar se llama Urías. Usted lo conoce. ¿Y cómo hemos criticado a David porque se metió con Betsabé? ¿Y cómo le hemos echado a Betsabé porque se metió con David? Pero ¿dónde andaba Urías? Pastor, él era también soldado, sí. Pero después de que él llega al palacio, David lo manda 2 veces a su casa. ¿Y sabe qué hizo él? No quiero ir, dijo. Hermano, ¿qué hombre no quiere estar con su pareja? ¿Qué mujer no quiere estar con su esposo? Viene David después de que ya había pecado y le dice: vete a tu casa. Sí, pastor, quería encubrir, sí, pero en el corazón de Urías no estaba el deseo de estar con su esposa. Y hermano, eso lo tenemos que atacar, porque si tú no quieres estar con tu esposo o con tu esposa, alguien va a querer estar. Y después no vengas chillando. Y después no me lo robó la filistea aquella. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estaba Adán cuando pecó Eva? Eva estaba sola. Pero por culpa de Eva peca. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde está la mujer? El atacar el ausentismo familiar nos va a ayudar, hermano, como iglesia y como familias a crecer sanamente. Urías no quería estar con su esposa. Y estudiando la parábola que está ahí en el capítulo 12, en el capítulo subsecuente ahí, nos damos cuenta del por qué. Mire esto, se lo voy a enseñar rapidito. Ahí en el capítulo 12, cuando el profeta Natán viene y le da la parábola, él deja de ver ciertas cosas que había en el corazón de Urías en relación a su esposa. Lo primero que Natán le dice a David es que él era un hombre que tenía una corderita que había comprado y que ésta había crecido junto con sus hijos. Número 1, él la había criado como a una hija. Y dice enseguida, hermano, que era para él, estoy parafraseando el verso 3 de 2 de Samuel 12, que era para él como una hija. Hermano, usted no se casó para tener un esposo por hijo. ¿O sí? Si voy a batallar con mi esposo como si fuera un niño, o a alguna mujer le gusta, bueno, me reservo el comentario. Pero hermano,
le gusta tener como mujer a alguien que considera su hija? Yo no quiero, ya tengo 2 hijas, ¿para qué quiero otra? Y dice la Biblia, Natán, dándole una parábola a David, le dice, él la miraba como su hija. Ah, aprende algo. Entonces, tu esposo no es tu hijo. No mires a tu esposa como tu hija, mírala como tu pareja. Porque Urías no quería llegar a su casa. Él prefería estar en el trabajo, otra vez el trabajo, miren. Él prefería estar allá en medio de la batalla y su mujer, pues ahí con David, pastor. Abusados con los Davides, hermanos. Hermanas abusadas con las Davidas. A Urías le dijo David, andate, vete con tu esposa, mira, hazme el favor de dormir con ella. Y Urías dijo, no, yo aquí me quedo. Después lo emborrachó y dijo, ahora sí se va a ir de acuete, va a agarrar camino y va a llegar. Tampoco se quedó ahí en el palacio. ¿Qué me enseña eso? Que Urías no deseaba, diga conmigo, no deseaba. No deseaba estar con su pareja. ¿Y cuándo es que el hombre o la mujer no desea estar con su pareja? Cuando ya perdió importancia. Y cuando tu pareja pierde importancia para ti, todo va a ser importante menos estar con ella. ¿Qué vale más, iglesia? Perdónenme. ¿Qué vale más? $100 extras en el cheque o estar con tu esposo. Vamos a atacar el ausentismo familiar desde la raíz, hermano, porque después empezamos a llorar. Pecó, se fue con uno del trabajo, pero ¿por qué si yo soy cristiana? Porque no cuidaste. Dice la Biblia en el libro de los Cantares, me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no la cuidé. ¡Qué terrible! Hoy es día familiar. Ataquemos el ausentismo familiar. Tú eres importante en tu casa y tu esposa, tu esposo, tus hijos te necesitan en la casa. Necesito trabajar, pastor. Búsquense un trabajo donde puedan estar los dos juntos. Me toca enseñar, iglesia. Porque después no vaya a venir chillando ahí que la filistea se metió a su casa. A lo mejor ya hasta usted mismo la metió. Se fue con la filistea. ¿Cuál era la filistea? Mi mejor amiga, pastor. ¿Y cómo la conoció? Pues yo la invitaba cada 8 días, pastor, a que estuviera ahí. Le renté un cuarto, pastor, para que estuviera. Ah, pues después no te quejes. Después no te quejes. La Biblia nos enseña. Silencio. Déjeme a tomar agua, hermano, porque usted necesito darme valor. Déjeme echar un trago. Le hablo de otro. Éxodo capítulo 18. Vaya a su Biblia. Éxodo capítulo 18. Vamos, iglesia, el punto de este mensaje es atacar el ausentismo familiar desde sus inicios. ¿Para qué vamos a atacarlo ya cuando se dio el problema? ¿Para qué vamos a ponernos en ayuno y oración ya que se murió el niño? Ataquemos el problema antes. Éxodo capítulo 18, verso 2, dice la Biblia: entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, ¿después de qué? La envió. ¿Después de qué? De que él la envió. Después de que la había enviado a su casa. ¿A casa de quién? A casa del suegro. ¿Está conmigo? Verso 3. Y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Mire esto. En el capítulo 4 del libro de Éxodo, vemos a Moisés yendo a Egipto con su esposa. Jehová le sale al encuentro
lo quiere matar. Usted se recordará, ella circuncida a Moisés, circuncida al muchacho, a uno de los muchachos, y le dice: ahora eres mi esposo de sangre, le dice, a razón de la circuncisión. Pero iba con ella. Moisés iba a desarrollar la labor que Dios le había encomendado con su familia. ¿Me siguen? Pero en el capítulo 18 dice que en algún momento le dijo a la mujer: andate con tus papás, porque yo tengo que desarrollar la obra del Altísimo. Y después viene Jetro y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Esta señora es tu mujer y estos dos chamacos son tus hijos, así que se lo regreso. Pero, ¿sabe, hermano? ¿Sabe qué me puso a pensar acerca de este muchacho Moisés? Él se ausentó de su familia y delegó responsabilidad sobre sus suegros. En este caso, Jetro. Le dijo: cuídame a mi esposa, yo me voy a ir a trabajar, yo me voy a ir a pastorear, yo me voy a ir a lo que usted quiera. Pero dejó a su esposa en la casa de su padre y dejó a sus dos hijos en la casa de Jetro. Ahora, le voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Quién fue el sucesor de Moisés delante del Señor? No. El sucesor. Josué. ¿Y si tenía hijos? Ya no aparecieron los hijos de Moisés, a más en la genealogía y en la cronología de Crónicas. Pero no era que los hijos fueran los candidatos más fuertes a ser los sucesores. El ministerio no se hereda, por supuesto. No porque yo sea pastor, mis hijos van a heredar el pastorado, no. Pero si mis hijos están conmigo, dice el proverbio: instrúyelo cuando es pequeño para que cuando sea grande no se aparte. Quiere decir que Moisés pudo haber instruido a su familia, a sus hijos, pero no lo hizo. Vivían con ellos, estaban en el desierto juntos. Después del capítulo 18 estaban juntos, pero Moisés no se mira con sus hijos. Por ahí en el capítulo 2 del libro del Éxodo, maybe la próxima semana hablamos de las delegaciones acerca de nuestros hijos, porque fíjese que en el capítulo 2 del libro de Éxodo, me parece que es el verso 11, dice que cuando Moisés es sacado del agua por la princesa de Faraón, dice que ella le dijo: críamelo, hablando de la mamá de Moisés, críamelo y yo te pago. A veces nosotros delegamos quién nos cría a los hijos. Y vamos a hablar de eso el próximo sábado, porque ¿sabe qué? Las primeras bases son las que siguen al muchacho toda su vida. ¿Por qué Moisés nunca se sintió egipcio? Porque lo había criado una hebrea y de pilón era su mamá. Por eso la Biblia dice: instrúyelo cuando es pequeño. Pero ¿quién instruye a tus hijos? Cuídamelo, yo te pago $10 al día. Cuídamelo, daycare, yo te pago a la semana. Cuídamelo, mamá, yo te pago Moisés se ausentó de su familia, iglesia, y llegó el momento donde sus hijos ya no aparecieron en el oficio que él desarrollaba. Usualmente el hijo toma el oficio del padre, ¿cierto? A Jesús le decían que era carpintero. ¿Por qué? Porque José era carpintero. Yo aprendí la marmolería porque mi papá era marmolero. O es, o era. Ya no sé ni qué es. Pero él trabajó el mármol y yo aprendí a trabajar el mármol. El hijo aprende el oficio del padre. Pero cuando el padre no está, ¿qué aprende? ¿Qué oficio aprende el hijo? Va a aprender un oficio diferente al padre. Por eso es que los hijos de Moisés no tuvieron el oficio. ¿Qué me enseña esto, pastor? Que nosotros debemos de educar a nuestros hijos personalmente. No nos
ausentemos y deliberemos que alguien más nos los va a enseñar. Nuestros hijos necesitan tener a papá en casa. ¿Por qué? Yo le voy a decir algo, hermano. Cuando papá está en casa, las cosas son diferentes que cuando no está. Cuando mamá está en casa, las cosas son diferentes que cuando no está. Los hijos necesitan la figura paterna, la figura materna en casa. No necesitan YouTube y una televisión grandota para que estén viendo ahí y jugando Roblox. Debemos de atacar el ausentismo familiar. Tengo otros 4 ejemplos, pero lo voy a parar ahí porque ya son las 9. Nos ausentamos como hermanos. Nos ausentamos como hijos, de tal manera que le decimos al Señor: ahora yo ya no tengo responsabilidad con mis padres, mi ofrenda es como un corbán para ti. ¿Qué quiere decir esto? Que nos enfocamos en otras cosas y a nuestros padres los abandonamos. Nos ausentamos como hermanos. Pero yo le quiero decir esto, iglesia. Es cierto que vamos a tener tentaciones. Es cierto que vamos a pasar cosas difíciles, pero hay situaciones que se pueden evitar. Y yo estaba mirando, hoy que es día de enseñanza familiar, nosotros podemos evitar muchas cosas estando presentes. El pecado es una invitación a pecar. Es despertar el deseo en nosotros de algo que no tenemos. Pero yo siempre me he preguntado, si Adán hubiese estado con Eva, ¿llega la serpiente? No llega. Si Potifar hubiera estado con su esposa más tiempo, o la esposa hubiera estado con su esposo más tiempo, maybe, y no hubiese habido ese deseo. Todos los días tengo al muchacho ahí enfrente, pero aquí tengo a mi esposa, aquí tengo a mi esposo. No, pero mi esposo se fue a trabajar a China por 2 meses y regresa en año nuevo. Pues maybe hay un José que va a despertar un deseo. Y eso se puede evitar. Se quiere poner de pie, yo termino. Pero ataquemos el ausentismo familiar, iglesia. Ataquemos esto hoy. No esperemos a encontrar un culpable para meterlo a la cárcel. No esperemos a encontrar una situación difícil para arrepentirnos. No, la palabra del Señor es para que nosotros tomemos nota de los errores y de los aciertos de los personajes que están allí. Podemos evitar tantas cosas. Podemos evitar muchos problemas en el futuro. Tu esposo te necesita.